Hace algún tiempo que el Señor me ha estado inquietando con algo y a uno le pasa a veces como a Jonás. El Señor dice es para allá y tú quieres ir para allá. Así que rogamos que Dios nos hable en esta mañana. Amén. Hace unos días, conversando con una persona, me dice, necesito ayuda. ¿Ok? ¿Y qué clase de ayuda necesitas? Me dice, yo creo que necesito ayuda psicológica. Muy bien. Y pues vamos a buscarte herramientas. Y empiezo a darle algunas opciones. Y la persona me empieza a decir, no, yo he ido al psiquiatra ya y eso lo único que hacen es darte pastillas que te emboban, yo no quiero eso. Bueno, pues vamos a acompañar el tratamiento con terapia, con consejería. No, yo he ido a varios psicólogos y esos no saben nada. Pero me dice que quiere ayuda. Y es real. Cuando alguien pide ayuda es porque la necesita. Pero qué difícil es dejarnos guiar. Qué difícil es de poner nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras experiencias incluso. Porque es probable que sí en algunas de esas experiencias con profesionales de la salud mental, la persona entienda que no ha logrado salir adelante como esperaba. Y por supuesto, entonces, si no salí bien, pues entonces el que me estaba ayudando, ¿qué cosa? No sirve. ¿Verdad? Y en la lectura bíblica que nosotros hemos leído, dice claramente que el enemigo tiene tres propósitos en mente. Destruir, robar y ¿qué? Y matar. Y Jesús nos muestra la contraparte y dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Porque Dios es la fuente de la vida. Juan mismo en su introducción al Evangelio dice, en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Pablo escribe que en Cristo somos y existimos y nos movemos. En el libro de Hebreos, en la carta a los Colosenses va a declarar que por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que fue hecho existiría. Por lo tanto, pregunto, y yo sé que intelectualmente sabemos la respuesta correcta. ¿Hay alguien que esté más interesado en nuestro bienestar que aquel que nos creó para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia? Y ahí entonces empieza esa lucha diaria entre el libre albedrío que todos tenemos, que es un don de Dios, por cierto, y el propósito de Dios para nuestra vida. En la introducción del libro El Camino a Cristo, en el primer capítulo y el primer párrafo, dice, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba ¿qué? En armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza
resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo de Satanás. Y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El tentador quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación, y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. Y todos hemos escuchado más de una vez, seres humanos, que en medio del sufrimiento, del dolor, de la injusticia y de todo lo que rodea nuestra vida, ¿quién tiene la culpa? Dios. Y ese es el propósito del enemigo, porque él viene a robar, destruir y matar. Y al final roba, destruye y mata, y nosotros pensamos que fue ¿quién? Dios. Que fue Dios. Sin embargo, si vamos a la Biblia, encontramos una imagen totalmente diferente desde el mismo principio. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y dice en el versículo 29, después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto, ¿qué cosa? Podréis comer. Pero toda bestia de la tierra, a todas las aves del cielo y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Todo árbol que da fruto y toda planta que da semilla será ¿qué cosa? Para comer. Pero había puesto, o había en el jardín una prueba de lealtad. Y era que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y conocemos la historia. Luego vamos al capítulo 3. Y en el versículo 17 y 18 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás ¿qué cosa? ¿Para quién eran las plantas o las hierbas del campo dependiendo de la versión que tengas originalmente? Pero ahora, después de la transgresión, como la tierra iba a dar dificultad para producir árbol que da semilla y que da fruto, entonces ¿qué dice Dios? Pues ahora vamos a añadir ¿qué? Las plantas o la hierba del campo. Génesis capítulo 6, versículo 3. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá ¿cuánto? 120 años. Ahora, si tú vas al capítulo anterior y empiezas a leer la genealogía de Adán, ¿cuántos años en promedio vivieron esas personas? 900 años. 800. Sin embargo, ahora en el capítulo siguiente, Dios dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por lo tanto vivirá ¿cuánto?
¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué venía sobre la tierra? El diluvio. Y entonces Dios manda a Noé a construir un arca y después de manera sobrenatural los animales vienen al arca y entran. Y vamos a ir al capítulo 7, los versículos 1 y 2. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cuántos justos había visto Dios en esa generación? ¿Quién era? Sin embargo, por amor a Noé, ¿quiénes más entraron en el arca? Toda su familia. Seguimos, versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. ¿Ven nuevamente un cambio en la alimentación del ser humano? Y cada vez que se produce un cambio en la alimentación del ser humano, ¿qué sucede con la vida del ser humano? Capítulo 8, versículos 20 y 21. Luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Capítulo 9, versículos 3 y 4. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, ¿qué cosa? No comeremos. Y todos los países que tenemos herencia española, hay un plato, que por cierto yo creo que en esta fecha es muy común aquí en Puerto Rico, que precisamente se elabora con sangre. ¿Cómo se llama? Morcillas, es correcto. Es interesante la declaración de Dios a Noé, que el instinto del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Vamos a ver dos ejemplos del Antiguo Testamento. Jueces capítulo 14. Ya solo con la cita se imaginarán de quién vamos a hablar. Jueces capítulo 14. Y allí vamos a detenernos en los versículos 1 y 2. Dice que descendió Sansón a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre diciendo: he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Qué respondió Sansón a su padre? Tómame esta por mujer, porque ella ¿qué? Me agrada. Ese es el criterio. Esa me gusta. Y si vamos a otros temas, ¿por qué hacemos cosas que sabemos que nos afectan física, mental, emocional o espiritualmente? Pues porque nos gusta. ¿Sí o no? Ahora es interesante que Sansón no era cualquier niño. De hecho, es de las pocas ocasiones en que Dios da instrucciones específicas antes de que el niño naciera. En el capítulo anterior se le aparece a la esposa de Manoah, a la mamá de Sansón, y le dice: tú vas a dar a luz, aunque has sido estéril.
Y no vas a tomar ¿qué cosa? Vino ni sidra, ni cosa inmunda. Porque este niño será dedicado a Jehová ¿desde cuándo? Desde antes de nacer. ¿Siguieron las instrucciones o no las siguieron? Sí, pues hasta Manoah dijo, mira, dile al ángel que venga y que repita eso que... Y el ángel volvió a aparecer y les dijo lo mismo. Sin embargo, cuando llega a ejercer su libre albedrío, Sansón, ¿qué dice? A mí no me interesa. Yo los he obedecido a ustedes toda mi vida, ahora me toca a mí. Esa es la que me gusta. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel. Capítulo 16 y los versículos 22 al 25. Perdón, 15, 22 al 25. 15, 22 al 25. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel, he pecado, pues he obedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. El corazón humano tiene un germen, un cromosoma, por si lo fuéramos a poner biológicamente hablando, en su ADN, que le genera una tendencia a la rebeldía. Dios da instrucciones específicas tanto a Sansón y a sus padres como a Samuel, a Saúl a través de Samuel. Pero en ambas historias vemos que ¿qué resultado hubo? La obstinación, la desobediencia y la rebeldía. Y el Señor a través de Samuel dice incluso que la rebeldía y la desobediencia es tan grave como el pecado de adivinación. ¿Ustedes se imaginan un adventista que practique la adivinación? Les cuento una anécdota curiosa. En la semana antepasada estábamos desarrollando unas clínicas de salud en Santurce. ¿Qué pasó? Gracias a Imani, ella estuvo en una con nosotros. Y llega una persona que se notaba que su manera de comportarse, de proyectarse, no era la más normal, por llamarlo de alguna manera. Y entonces la manda conmigo y nos sentamos así a un lado del salón en una silla y empieza a decirme que ella es nutricionista y que viene allí para ayudar y que si alguien necesita un consejo de nutrición ella se lo puede dar porque ella trabajó en el departamento. Y entonces ella insistía en que quería ayudar. Yo no la conozco, no sé quién es. Pregunto a los pastores compañeros, alguien dijo, sí, ella la trajo la hermana fulana. Entonces, pues nosotros estamos dando un servicio a la comunidad a nombre de la iglesia y uno pues es cuidadoso de no meterse en problemas, ¿verdad?
Así que yo me siento con ella y la empiezo a hacer preguntas y a conversar con ella. Y en un momento ella me toma la mano para explicar, porque me dice, pero ¿y yo te puedo ayudar a ti también? Yo dije, aquí está. Ahora yo me quedo aquí hablando con ella en lo que corre el programa. Digo, fíjate, yo tengo una pregunta. A veces cuando uno está tomando esas pruebas de salud y de sana alimentación, te dicen, de esto tantas porciones. Y de, ¿cómo yo sé cuánto es una porción? Y entonces ella me dice, dame tu mano. Y la persona sabía, sí es nutricionista y sí sabe. Pero su manera de comunicarse es un poquito errática. No genera confianza y credibilidad. Y me empieza a explicar y me toma la mano. Y entonces mis compañeros que se las traen a veces, tomaron una foto y viene uno de ellos y me dice, mira, la vamos a publicar en Facebook que te estaban leyendo la mano. Porque eso parecía realmente, porque ella me estaba explicando con la mano cómo se miden las porciones. Que la palma de la mano es una porción. A los que están en el área de nutrición deben saber de lo que estoy hablando. Como pecado de adivinación, ¿qué cosa? La rebeldía. Porque el instinto del corazón es malo desde su juventud. Nuestra iglesia tiene un conjunto de creencias fundamentales. ¿Cuántas son? 28, ¿verdad? 28 creencias fundamentales. Y la número 22 dice lo siguiente: estamos llamados a ser un pueblo santo que piensa, siente y actúa en armonía con los principios bíblicos en todos los aspectos de la vida personal y social. Para que el Espíritu Santo recree en nosotros el carácter de nuestro Señor, nos involucramos solo en aquellas cosas que producirán la pureza, la salud y la alegría de Cristo en nuestras vidas. Esto significa que nuestra diversión, recreación y entretenimiento debe cumplir con los más altos estándares de gusto y belleza cristiana. Reconociendo las diferencias culturales, nuestra vestimenta debe ser sencilla, modesta y pulcra, como corresponde a aquellos cuya verdadera belleza no consiste en el adorno exterior, sino en el imperecedero adorno de un espíritu apacible y tranquilo. También significa, sigue diciendo, que como nuestros cuerpos son los templos del Espíritu Santo, debemos cuidarlos inteligentemente. Junto con el ejercicio adecuado y el descanso, debemos adoptar la dieta más saludable posible y abstenernos de los alimentos impuros identificados en las Escrituras. Ya que las bebidas alcohólicas, el tabaco y el uso irresponsable de drogas y narcóticos son dañinos para nuestro cuerpo, debemos abstenernos de ellos también. En su lugar, debemos participar en todo lo que lleve a nuestros pensamientos y cuerpos a la disciplina de Cristo, que desea nuestra salud, nuestra alegría y nuestra bondad. Y nosotros creemos firmemente que la iglesia adventista surge como parte de ese inicio de la reforma que históricamente se llama la reforma protestante, pero en sí no es una reforma, sino es más bien el hecho de volver, ¿qué cosa? A lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y que esa reforma no concluyó con la vida de Lutero y de Calvino y de Zwinglio y de todos esos que leemos sus vidas en algunos capítulos del conflicto de los siglos. Ese proceso de restauración de la verdad continúa y es lo que trae, lo que da su origen profético a la iglesia adventista del séptimo día, ¿sí o no? Ahora, Dios no hace las cosas en el vacío. Cuando Jesús nació, el Evangelio dice que llegado el cumplimiento del tiempo, ¿qué cosa? Dios envió a su Hijo. Nosotros creemos en la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? Amén. Ok. ¿Y qué dijo Jesús a sus discípulos? El día y la hora nadie lo sabe. Quiere decir que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Amén.
que Dios no trabaja independientemente de la historia de la humanidad, sino a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso nuestra escuela de interpretación profética es historicista. Nosotros creemos que Dios se mueve y se manifiesta en la historia de la humanidad. Y ahí tenemos ejemplos como Daniel, y ahí tenemos ejemplos como Jeremías, como Ezequiel, que fueron profetas que fueron levantados en un momento específico de la historia de la humanidad para traer el mensaje de Dios. En ese contexto, y esto está en Wikipedia, ¿ok? Hacia fines del siglo XVIII y comienzos del XIX se formaron en Connecticut, Virginia y el estado de Nueva York ligas o asociaciones por la temperancia. Estaban inspiradas por la idea de que el alcohol produce daño físico y psicológico. Después sigue diciendo el metodismo y más tarde el mormonismo junto con el adventismo son ejemplos de religiones que favorecieron el movimiento por la temperancia. La iglesia surge en el 1800. Ok, el pueblo adventista tiene su origen en una profecía que se cumplió, pero que el evento que se decía que iba a suceder no sucedió. Es decir, Cristo no vino en octubre 22 de 1844. Y de ahí empieza un grupo de personas que bajo la dirección del Espíritu Santo convierten la Biblia en su libro de texto. Y eso trae como origen a la iglesia adventista del séptimo día. En ese contexto, entonces, entre 1840 y 1845, José Bates, uno de los pioneros de la iglesia adventista, en su vida personal empieza a hacer cambios en sus hábitos personales. Deja el café, deja el tabaco y deja el alcohol. Él no predica de eso, él simplemente lo hace parte de su vida. Él entiende ese concepto de que nuestro cuerpo es ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Obviamente, cuando tú ves una persona que empieza a abstenerse de alguna cosa, ¿qué sucede con los demás? Le van a preguntar, ¿y tú por qué? O usted nunca le han preguntado, ¿y tú por qué no comes eso? ¿Tú por qué preguntas si eso tiene cerdo? ¿Y tú por qué preguntas si ese jamón es de pavo o de cerdo? ¿Ah? ¿No les ha pasado? Me pasó en el trabajo hace como 3 meses, siempre en una reunión de management, traían siempre desde que yo no dejé, yo estaba poniendo de las bandejas que traían, no era país, pero no Yo estaba en una reunión que me citó la FEMA para unos asuntos de preparación, y estaban haciendo unos comités con organizaciones que son de base de fe. Estábamos reunidos en el edificio de los que trabajan con las personas de adicción. No. Que está aquí en San José. CREA. Gracias. En el edificio de Hogares CREA. Y entonces llego yo a la reunión, eran como las 7 de la noche. Parece que todos habían salido de trabajar y habían llegado a la reunión, así que la que estaba dirigiendo la reunión llevó unos sándwiches de esos del mesón, de esos que son que miden como 2 pies de largo, que pican así. Y entonces, pero yo ya había cenado, porque yo iba de casa, yo no iba de trabajo, yo iba de casa, así que yo llego. Y entonces ella me dice, mira, ya hay sándwiches. El representante de CREA que estaba allí la mira y le dice, él no come eso, él es adventista del séptimo día. Yo no dije nada, él lo dijo. Vuelvo acá. En ese contexto de un despertar,
por la temperancia en la sociedad civil de los Estados Unidos, no en la iglesia adventista, en la sociedad civil. Dios toma ese contexto y empieza entonces a traer una conciencia de la necesidad de cuidar nuestro cuerpo. En 1840, como les dije, al 45, Bates deja el tabaco, el café y el alcohol. En 1844, Cartwright es el primero en identificar esta distinción de animales inmundos y animales limpios, y él sí empieza a predicarlo y como quien dice, y a azotar a la gente con lo que misma Elena White le escribe. Mira, no, ese no es el foco del mensaje. Curiosamente, en 1863, Elena White recibe su primera visión acerca del tema de salud en el pueblo de Otsego, en Michigan. En esa visión de salud, no voy a entrar en todos los detalles, porque mi meta es que antes de que termine el año estoy programando hasta allá adentro, tener una semana de temas de salud aquí en la iglesia. Y ahí sí vamos a desarrollar todo. Solamente les quiero decir que en 1863 Elena White es advertida acerca de algo. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temerá a Dios y Ajá. Pero se les está olvidando una frase. Vamos allá a Apocalipsis 14. Vamos a Apocalipsis 14. La primera parte se nos está olvidando. ¿Qué cosa vio volar por el cielo? ¿Qué tenía qué cosa? ¿Para qué? A todos los moradores de la tierra. ¿Dónde surge el mensaje adventista? En el noreste de los Estados Unidos. Y ahora hay un llamado a predicarlo ¿a dónde? Oye, y en ese contexto de que ellos están entregados por completo a la misión de la predicación del Evangelio, viene la primera visión donde a Elena White se le hace saber que el pueblo de Dios vive las mismas enfermedades que aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Y que la expectativa de vida para 1840 era de 42 años. La expectativa de vida en los Estados Unidos para la década de 1840 era de 42 años. Ahorita estamos como en 78 por ahí, ¿no? Y creo que las mujeres llegan hasta 80. ¿Ah? ¿Sí? Claro. Tú ya botaste la bola y el bate. Y tienen que predicar un mensaje así que ese primer mensaje de salud tiene un énfasis particular. Mejor salud, mejor servicio a Dios. Nosotros como iglesia no vamos a alcanzar a un mundo entero si nos morimos a los 40 años. Si estamos incapacitados a muy corta edad. Y entonces el énfasis en ese momento es, debemos cuidar nuestro cuerpo porque tenemos una misión que cumplir. Y una persona enferma difícilmente puede participar en la predicación del Evangelio. Pero 2 años después, recibe una segunda visión en 1865, la visión de Rochester. Y esta amplía el esquema. Y dice, ok, está bien. Tenemos que ser más saludables para predicar el Evangelio con más vigor y con más energía. Pero ¿cuál es el medio que usa Dios para comunicarse con el ser humano?
¿A dónde habla Dios? ¿A dónde te habla Dios a ti? Su palabra. ¿Y a dónde llega esa palabra? El cerebro. A la mente. Especialmente aquellos que han estudiado el cerebro saben que hay un elemento en el cerebro que se llama lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es el que tiene que ver con las decisiones morales, con el juicio, con la conducta basada en principios y no en emociones. La mente es una organación. ¿Cuál es la gasolina? ¿Cuál es el combustible de la mente? Pero específicamente, y el oxígeno. ¿Verdad? Cuando no hay mucho oxígeno, ¿qué pasa con uno? Como que... ¿Cuál es el medio para transportar oxígeno al cuerpo? La sangre. Y una sangre que no tiene las condiciones de todas esas células que conocen los tecnólogos médicos, no puede transportar oxígeno correctamente. Por lo tanto, ahora, si mi cerebro no está, si mi cerebro, voy a usar una expresión común, si mi cerebro está embotado, ¿cómo está mi pensamiento? Errático. ¿Cómo está mi discernimiento espiritual? Así que en la segunda visión se va un paso más allá y se dice que todo lo que afecta a nuestro cuerpo afecta a nuestra mente, afecta a nuestras emociones y afecta a nuestro discernimiento espiritual. Eso los médicos no te lo van a decir, ni los especialistas en la conducta, porque ellos se circunscriben a la parte física, mental y emocional. Pero no hay documentación actual que no reconozca una relación íntima entre nuestros pensamientos y nuestra vida física, o nuestra vida física y nuestro estado emocional. Así que en esa segunda visión ella va a expandir al hecho de que el mensaje de salud no es solamente para que yo tenga un cuerpo más fuerte y pueda predicar 80 años como Marrero, que tiene 80 y pico y todavía está por allí por las cárceles haciendo de las suyas. ¿Ah? No solamente eso. O un Almaguer que tiene 73 años y yo quisiera tener la energía que ese hombre tiene, Dios mío. No es solamente eso. Hay un párrafo que en otra ocasión lo voy a compartir con ustedes, donde ella dice, el cuerpo humano que Dios declara como suyo ha sido dotado de facultades físicas y mentales que deben ser mantenidas en la mejor condición posible, porque de ellas depende nuestra felicidad en esta tierra y nuestro destino eterno. Cuando yo leí eso me impactó. ¿Saben por qué? Porque desafortunadamente yo crecí yo soy adventista desde que yo tengo uso de razón. Y desafortunadamente yo crecí en una época del adventismo donde predicarte los temas de salud era decirte, los que comen carne no van a ir al cielo. Como que, acuérdense, el ser humano es rebelde desde la juventud, como dicen. Tiene que ver la gimnasia con la magnesia. Hasta que encontré ese sitio. Claro, la cita abarca muchas cosas que tenemos que ir, porque
porque es una aseveración muy categórica. El punto al que quiero llegar es el siguiente. El propósito de Dios al crear al ser humano y vio esa creación, las palabras que registra la Biblia que estaban en la mente de Dios fueron: vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en una manera. No solo eso, cuando dijo hagamos al hombre, dijo hagámoslos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nosotros creemos como adventistas del séptimo día que el propósito de la redención es restaurar el carácter, la imagen de Dios en el ser humano, ¿sí o no? Amén. Y esa imagen es integral, porque nosotros no pensamos en esa dicotomía de que el alma y el cuerpo son dos cosas separadas. Si no, vayan a un funeral adventista. Por lo tanto, Dios está interesado en que tengamos vida y que la tengamos como En abundancia. en abundancia. Porque el enemigo viene a destruir, viene a robar y viene a matar. Y no es una alegoría, lo está haciendo. En el transcurso de un mes, por lo menos yo, de cerca, digo de cerca porque mi hija los conocía, 2 jóvenes adventistas se quitaron la vida. Y nosotros podemos rasgarnos las vestiduras y empezar a especular si se va a salvar o si no se va a salvar. Ese no es el punto. El punto es que las palabras que dijo Jesús son reales. Él viene a destruir, viene a robar y viene a matar. Jesús vino para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Aquel que dijo y vio que todo era hecho, que todo fue hecho bueno en gran manera, no ha cambiado su propósito para con su creación. Aquel que puso su imagen en ti y en mí, y aunque ahora esté borrosa, como dice Pablo, ahora vemos como en un espejo, borrosamente, pero vamos siendo transformados ¿qué? De gloria en gloria. Ese mismo Dios desea restaurarnos integralmente. Y algunos quizás razonan de la siguiente manera: si Dios va a transformar nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué relevancia tiene el cuidado de nuestra salud y la obediencia a los mensajes dados a la iglesia? Yo te voy a leer algunos pasajes de la Biblia para cerrar. Tercera de Juan, tercera carta del apóstol Juan, versículo 2. Dice lo siguiente: amado, yo deseo que seas prosperado en algunas cosas. Todo. ¿Y que tengas qué? Salud. Salud, así como prospera tu alma. El 11 también. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Ese. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Quizás de los pasajes más conocidos por nosotros. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo de Dios. Capítulo 10, ahí en 1 Corintios.
Y versículo 31. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿qué? Para la gloria de Dios. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temer a Dios y qué cosa. Y darle gloria, porque la hora de su juicio llega. Si pues coméis, bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de ¿qué? De Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sigue teniendo el mismo deseo y sigue deseando que tú estés claro. El enemigo no viene sino a destruir, robar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en otra parte de la escritura dice que sus palabras son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Así que hoy yo quiero invitarte, no que te pongas de pie, no que levantes la mano, no que vengas aquí al altar. Quiero invitarte a plantear en tu mente el propósito de Dios, porque sigues teniendo libre albedrío y lo vamos a tener hasta que Cristo venga. Quiero que plantees en tu mente el propósito de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y con ese propósito de Dios en mente, cada decisión que vayamos tomando de ahora en adelante, pienses, esto glorifica el nombre de Dios. Porque si coméis, bebéis o hacéis cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Que el Señor nos dirija y nos llene con su Santo Espíritu. Eterno Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Celestial, es una tarea casi imposible de visualizar para el ser humano entender el propósito al que tú nos has llamado. El mundo ha sido afectado por tanto tiempo. Nos encontramos en la recta final, oh Dios, y todo lo que vemos a nuestro alrededor refleja injusticia, sufrimiento, dolor, maldad, violencia. Y pensar, Padre Celestial, en que cuando la tierra salió de las manos del Creador, sus únicas palabras fueron que todo era bueno en gran manera. Escapa a nuestra experiencia y capacidad de comprensión. Por eso hoy queremos que abras los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Que nos ayudes a vivir por la fe, confiados en tus promesas y cimentados en tu palabra. Amén. Quita la rebeldía de nuestro corazón, oh Dios. Y ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Permítenos también en ese proceso reconocer que cada uno de nosotros está siendo dirigido por ti de manera única y particular. Y que nunca hay dos experiencias iguales, oh Señor. Para que se evite en nuestra vida y en nuestro corazón nuestra tendencia a mirar la paja en el ojo ajeno. Por el contrario, Padre Celestial, podamos entregar nuestra vida a ti y podamos confiar en que tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad.
que tú has comprometido tu palabra de que la obra que iniciaste en nuestras vidas la terminarás. Amén. Ahora solo pedimos, oh Dios, que nos des la capacidad de entregar en tus manos nuestra voluntad, para que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Amén. Y de esa manera, esa imagen que el pecado borró en el ser humano pueda ser creada de adentro hacia afuera. Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Amén. Oh Señor, y que al transitar en esta ruta hacia esos cielos nuevos y tierra nueva que nos han sido prometidas, podamos hacerlos confiados en que tú tienes el poder de cambiar nuestros pensamientos, de transformar nuestros hábitos y de movernos hacia decisiones que nos lleven a que si comemos, bebemos o hacemos cualquier otra cosa, podamos hacerlo para honra y gloria de tu nombre. Amén. En este proceso tendremos que empezar de nuevo más de una vez. Ayúdanos a recordar que tu mano siempre está allí para levantarnos. Que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Crea pues en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Feliz sábado.